Coherencia cuántica, respondo ahí a lo que estabas comentando, evitar la decoherencia cuántica tiene que ver con que los qubits que están en un estado de superposición, es decir, en estados intermedios entre 0 y 1, no adquieran el valor final, ¿no? Es decir, en el ejemplo de la moneda que está girando, que la moneda no caiga de un lado o del otro. Los qubits tienden a salir del estado de superposición de manera natural y eso se le llama decoherencia cuántica. Nosotros queremos evitar la decoherencia cuántica porque, o sea, nosotros no, los científicos que trabajan con computadoras cuánticas quieren evitar este proceso porque al salir los qubits del estado de superposición dejan de poder funcionar y dejan de poder tener ese poder de cálculo que dura un tiempo determinado. Y otra cosa importante es mejorar el error rate. El error rate es algo que nosotros ya no vemos tanto en computadoras clásicas, pero en el inicio del desarrollo de computadoras clásicas, cuando los transistores o las válvulas no eran tan confiables, los resultados que se obtenían por poner en corte y saturación un transistor, por ejemplo, no eran tan confiables. Habían márgenes elevados de error. Y entonces había todo un sistema de software, todo un andamiaje que ayudaba a bajar el error rate y a obtener resultados que sean, digamos, correctos. Esto, como estamos viendo que digamos, la computación cuántica está empezando, digamos, los volúmenes de error rate son bastante elevados y los científicos trabajan bastante en evitar estos dos problemas. ¿Sí? Así que espero que, no sé, haber aportado un poquito de luz a esa pregunta. Bien, ahora sí vamos a intentar ver cómo se forma un qubit, ¿no? Acá en esta pantalla lo que intenté plasmar es distintas formas de generarlos. Distintas formas de generarlos quiere decir que hay muchas maneras distintas de pensar un qubit y que en realidad un qubit es un bloque lógico, ¿no? Y esto es igual a un bit. Un bit es un bloque lógico, no es algo que existe realmente. Por ejemplo, yo puedo generar un bit a partir de poner un transistor en corte y saturación, pero también puedo generar un bit orientando imanes en un disco rígido, ¿no? Entonces, a ambos los considero bit, pero un bit es una unidad ínfima de información. Y un qubit es lo mismo, es la unidad ínfima de información que maneja una computadora cuántica y se pueden generar de distintas maneras. La forma que vamos, o que voy a intentar explicar yo, es esta, que es la de lazos de superconducción. Y básicamente lo que se arma es un circuito equivalente que tiene un inductor y un capacitor, un circuito resonante, y una corriente va del capacitor al inductor y del inductor al capacitor, ida y vuelta, sin resistencia, porque justamente es por superconducción, y se controla el estado y se hacen mediciones a través de líneas de microondas, ¿sí? Algunas empresas que desarrollan este tipo de qubits son Google, IBM y otras. La cantidad de números de qubits entrelazados acá es vieja, dice 9, pero creo que hoy estamos en el orden de 50, así que no le den importancia a eso. Lo uso solamente para contarles que hay en esta infografía distintas formas de armar un qubit. Y si vamos ya al detalle de cómo se forma ese circuito equivalente, este circuito resonante, digamos, se hace a través de lo que se llama juntura Josephson. La juntura Josephson básicamente lo que aporta, si lo quieren pensar de esta manera, es el inductor, y se pone entre dos, digamos, esta juntura se pone entre dos placas de niobio y eso forma un capacitor. Digamos, no estamos armando un circuito resonante adrede, sino que es esta conformación, digamos, el resultado de esta conformación es un circuito equivalente que redunda en un capacitor y en un inductor no lineal, y este es el bloque básico con el que se forma un qubit. Ahora, para poder generar esta juntura Josephson, además de la construcción física que hay que tener, digamos, la corriente que va a estar circulando acá va a estar circulando en superconducción. Para lograr que, digamos, circule en superconducción, las temperaturas son muy bajas, ¿sí? Se dice que en el orden de 0,0015 Kelvin, y esa temperatura es todavía más fría que el espacio exterior. Hoy ya escuchamos que hay superconducción a temperatura ambiente, pero a presiones enormes, descomunales, con lo cual se sigue trabajando muy en frío para poder generar un qubit. Y esto es uno de los principales problemas que atentan contra tener una computadora cuántica hoy en cualquier lugar, ¿no? Se requiere, digamos, una tecnología bastante avanzada y bastante cara para poder generar un qubit, ¿no? Cuantos más qubits generemos, mejor, porque recuerden que es 2 a la n la potencia.
Y ahora sí, esto es una computadora cuántica, esto, digamos, no es tan chiquitito, no tiene el tamaño de un bulbo, parece un bulbo de luz, no tiene el tamaño de un bulbo de luz, sino que es algo bastante grande y voluminoso. Lo que podemos ver en la parte superior son estos discos que van a servir para colocar una especie de cubiertas para mantener todo este sistema bien enfriado. Esto se le llama refrigerador a todo esto de dilución. Y lo que podemos ver, por ejemplo, acá de costado son líneas de microondas y los qubits se generan en esta parte que está acá abajo. Y esto tiene un montón de componentes hiper complicados, digamos, que generan este efecto o estos efectos que venimos conversando, ¿no? En una radiografía esto se ve de esta manera, ¿no? Se ven acá las líneas de microondas, resonadores de microondas, que son los que me permiten conectar con los qubits, y después en estas zonas, ¿sí?, se generan las junturas Josephson y se generan los capacitores que generan ese circuito resonante que forma al qubit, ¿no? Y acá un poco lo que les decía, 0,015 Kelvin, más frío que el espacio. Supongo que las temperaturas hoy son un poquito más elevadas, pero no mucho más. Es decir, estamos trabajando en el orden de algunos kelvins, no mucho más que eso. Ok, hasta acá todo lo que es la parte más cuántica, más dura. Ahora vamos a pasar a una parte que es más lógica, que tiene que ver con las compuertas, y acá es donde me parece que la cosa se vuelve más mundana, es decir, que cualquiera podría trabajar con estas compuertas e independizarse de todo esto que vengo contando. Así que le cedo la palabra a Edgar ahora para que nos cuente. Bien, muchas gracias, Alfredo. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy amable, gracias. Me permito un pequeño comentario sobre el tema de la superconductividad y demás. Pensemos que en biomédica se hicieron un par de pastillas y que en física todos los años se hacía la demostración muy brevemente, ¿no?, del tema de la superconductividad y la levitación magnética. Y esa pastilla funcionaba a menos 180 grados centígrados con el nitrógeno líquido. Pensemos que esto funciona a 15 milikelvin, ¿no?, lo cual es infinitamente más frío. Y bueno, una lástima no se haya podido hacer este año esa demostración. Pero bueno, volviendo al tema de las compuertas y demás. Recordemos que en los sistemas digitales trabajamos con tensión o ausencia de la misma, o sea, ceros y unos, ¿no? Y en función de eso generamos toda nuestra lógica combinacional. Acá con el tema de las computadoras cuánticas y sistemas cuánticos de análisis, lo que tenemos es la esfera de Bloch. Y nosotros no nos podemos correr de la misma. Le podemos hacer de todo, pero no nos podemos correr. O sea, vos no puedes estar ni adentro ni afuera. Vos siempre tenés que mantener en esencia eso, la norma unitaria. Es por eso que se generó una sucesión o una serie de sistemas de compuertas que en cierto grado tienen un paralelismo con la lógica combinacional común y corriente del día a día, pero con estas particularidades, ¿no?, de la esfera, etc. Pensemos que tenemos al menos en esta slide se la nombra así, la X-gate, que lo que hace es un giro de 180 grados. Y hay una correspondencia en X, en Y y en Z. Después hay otras compuertas que te permiten hacer algo similar, pero en menor amplitud, 90 grados. Después hay una que te la haces en pi sobre 8 y demás. Gracias. Y acá tenemos, bueno, la Hadamard Gate o compuerta H. Hadamard es por un matemático francés de fines de 1800, ¿no?, que creo que el hombre ni se imaginaba que se iba a llegar a esto, en función de sus teorías y demás. Pensemos que todo esto de las compuertas en el caso de la cuántica está muy relacionado con lo que es Fourier. Los que cursaban análisis de señales y sistemas lo recordarán que básicamente era pasar del dominio del tiempo a de la frecuencia para hacer algunas modificaciones y trabajarlo de una manera más sencilla y en cierto grado intuitiva, no sé si se quiere. En este caso sería algo similar. Y pensemos que acá les comentamos nomás, como bien dijo el profe, para crear un poco de interés y curiosidad y que ustedes lo puedan investigar por su cuenta, porque con una búsqueda rápida en Google hay bastante información y sencilla de analizar, ¿no? Pensemos que acá les comentamos de 2 compuertas, pero hay aproximadamente 8 compuertas. O sea, como vimos, Pauli X, Pauli Y, Pauli Z, esta es Hadamard. Después tenemos una que es aproximadamente un inversor, después una de nombre swap, una Toffoli o Toffoli, ya veremos cómo se pronuncia. Pero básicamente ya estaría más o menos trazado el universo de compuertas para estos sistemas cuánticos.
Eh, la siguiente, gracias. Bueno, acá lo que tenemos es una muestra gratis, si se quiere, de la empresa Rigetti. Como hoy lo comentó Alfredo, Rigetti es una empresa, uno de los grandes de la computación cuántica, que está a nivel de IBM o de Google o de Microsoft, ¿no? Es uno de los pesos pesados. Pensemos que esto a nivel mundial lo manejan 5 o 6 entidades y capaz el gobierno de China, que bueno, vieron, en China no sabe si es privado, público, etcétera. Pero en el mundo occidental es IBM, Google, Microsoft y demás, con distintas tecnologías, ¿no? Por acá el profe les comentó de una en particular que en función de las culturas Josephson, pero comentó brevemente que hay otra, hay 5 o 6 empuja, que bueno, el tiempo dirá a qué se llega. Y acá, como les comentaba, que Rigetti deja, digamos, de dominio público estas cuestiones, y en este caso es un script en Python. Los chicos que este año se iniciaron en Python lo pueden probar en sus casas y creo que sería muy interesante para la práctica diaria de Python. Algo sencillo que se puede corroborar al instante, ¿no? Porque acá no se necesitan grandes capacidades de procesamiento. La siguiente, Alfredo. Sí, ahí te hago un comentario, Edgar. Acá en el código que ven a la derecha, el primer bloque de código es digamos, el import de librerías para poder manejar. El segundo bloque de código es una conexión a un simulador y el tercer código es un código directamente que apunta a una computadora cuántica, ¿no? También, además de trabajar en Python, IBM ofrece un sistema que es parecido a un ladder. Ustedes van poniendo cajitas una al lado de la otra, las van conectando y, digamos, también pueden trabajar sobre un simulador que simula la respuesta de una computadora cuántica o pueden trabajar directamente sobre la computadora cuántica cuando ya tienen suficiente experiencia sobre cómo manejar estas compuertas. Porque digamos que tiene toda una lógica cada compuerta y entender lo que hace no es tan fácil como conectar una AND y una OR que más o menos todos entendemos qué es lo Sí. que pasa. Bien. Bueno, acá creo que está el punto de interés por el cual muchos han anotado, más allá de que son alumnos, ¿no?, de la cátedra, lo necesitaban. Eh, ¿Para qué necesito o por qué necesito una computadora cuántica? Hoy Alfredo comentaba que es inevitable que ambos tipos de computadoras coexistan, Tapado, no sabía que andaba también. a lo largo de los años, y yo calculo que por lo menos por 30 o 40 años más, en función de que nos van a dar soporte a problemas muy complejos de índole científica, física, química, ¿no? Y demás, que en el día a día capaz no lo vemos, porque convengamos que, por ejemplo, si yo le digo factorizarme un número X, un entero, cualquiera con una calculadora y un poco de voluntad lo puede hacer, pero si ese número es un número entero de 1000 cifras, ahí cambia. Y estas cosas ya son cosas que se han planteado distintos matemáticos y físicos a través de los años. Y en este caso, en el tema de algoritmo de Shor, se teoriza, ¿no?, porque creo que nadie lo puso en práctica, que la factorización de números tan grandes se podría realizar en cuestiones de minutos. Se estima unos 20 minutos aproximadamente. Y una computadora común o una supercomputadora común y corriente, digamos, en función del silicio, tardaría miles de años. O varios miles de millones de años, ¿no? Que entiendo que esto también sería una estimación, ¿no? Porque previamente se te tildó o Windows se te colgó, ¿no? Sí, sí, es una estimación, es decir, se cuenta cuánto tarda cada ciclo, ¿no? Digamos, el ciclo más rápido que vos podés hacer y vas probando, digamos, cuánto dura cada uno de esos ciclos. Y bueno, extrapolás, ¿no? En el caso piensen que la diferencia puntualmente está en el tema de que yo puedo probar todos los factores de un número de 1000 dígitos de manera inmediata, digamos, puedo encontrar todas las respuestas a esa factorización de manera inmediata, con lo cual eso achica muchísimo los tiempos comparado con una computadora tradicional que tiene que probar todos los posibles factores, ¿no? Claro. Paso a la siguiente. Bueno, para terminar un poco el tema de los algoritmos de Shor, de Grove y demás, básicamente lo que nos permite la computación cuántica es reducir los tiempos de análisis y de cómputo, ¿no? De una manera, digamos, fenomenal. Y eso en sí no te dice nada, pero se puede llevar en la práctica en el tema de nuevos sistemas de encriptación y demás, ya que los tipos de encriptación actuales frente al procesamiento de una cuántica, digamos, los podríamos romper en cuestión de minutos o horas. Así que incluso en la actualidad, ¿no?, en pleno 2020,
Hay gente que está investigando cómo generar nuevos sistemas de encriptación por el tema de seguridad, ¿no? Pensemos que hoy comentamos de IBM, de Google y demás, que ponen dinero, computadoras, recursos y demás para el estudio de sistemas cuánticos. Un particular promotor de la computación cuántica es el JP Morgan Chase. Parece raro, pero el sistema bancario también está muy interesado en esto. Incluso el blockchain y demás, con todo este auge de las criptomonedas y toda esa zaraza, también está emparentado en cierto grado. Y se estima que capaz en unos 10 o 15 años se migre a esa tecnología. Por un tema de la seguridad de las transacciones, no creamos que por otras cuestiones. Además de que la computación cuántica te permitiría modelizar otros sistemas complejos de datos como sistemas meteorológicos, análisis de enlaces químicos. Para la industria farmacéutica se vería muy beneficiada de todo esto. No sé si vos, Alfredo, tenés Sí, alguna perspectiva. ahora en cuanto a lo que eran a notas de aplicación, ahora vamos a ver dos notas particulares de aplicación, pero otro problema además que viene a resolver la computación cuántica es este aumento de la capacidad de cálculo. Digamos, también se podría lograr, o sea, no tan exponencialmente, pero también se podría lograr, por ejemplo, integrando más transistores en una, digamos, en una pastilla, ¿no? El tema es que la ley de Moore, que se formuló en el 70, lo que predice es que, digamos, la capacidad de procesamiento se va a duplicar cada 24 meses, pero por otro lado ya nos estamos quedando cortos de espacio para meter más transistores por unidad, o sea, por unidad de área, ¿no? Y entonces lo que se está viendo es que va a haber un límite al crecimiento de este tipo de procesadores. Inclusive hablando de procesadores de supercomputadoras, no procesadores hogareños, digamos, lo que se ve es que se va a llegar a un límite natural y que no se va a poder avanzar mucho más. Entonces, estos sistemas se están empujando mucho porque evidentemente no piensan parar con la capacidad de cálculo y va a tener que pasar a la siguiente instancia. En cuanto a lo que es del lado de lo que son los sistemas cuánticos y vinculado con lo que es la decoherencia cuántica que yo comentaba antes, que es uno de los grandes problemas, un científico que se llama Joel Kopf, lo que publicó en 2013 es que el tiempo de coherencia de un qubit se multiplica por 10 cada 3 años. Es decir, logramos tener qubits en superposición, logramos multiplicar el tiempo que tenemos un qubit en superposición por 10 cada 3 años. Y eso de lo que habla es de un avance y de una inversión fenomenal en este tipo de computadoras. Con lo cual, por ahí hoy ustedes no lo ven muy factible, lo ven muy lejano, pero piensen que por ahí los que están estudiando ahora, ¿no? O los que todavía son bien jóvenes, por ahí en 10 o 15 o 20 años, no sea tan raro conectarse con una computadora de este tipo. Y algunos de los problemas digamos, en los que se podría aplicar, por ejemplo, hay una rama de la ciencia que se llama Machine Learning o aprendizaje automático. En mi trabajo en Mercado Libre lo que hacemos es aplicar esto para la industria financiera. Ahí, Edgar, te mando un mensaje después, si querés un crédito. Sí. Lo hacemos para justamente intentar entender si le vamos a dar un crédito o no a un usuario. Lo hacemos en función de la información que tenemos de ese usuario, ¿no? Piensen, por ejemplo, no en empresas como Mercado Libre, que dentro de todo son chicas, sino piensen en empresas muy grandes como Google y toda la información extrema que tiene de cada uno de nosotros. ¿Cómo hace para hacer, por ejemplo, un algoritmo que me diga, bueno, qué publicidad le voy a dar a Alfredo, qué publicidad le voy a dar a Edgar? ¿Cómo puede hacer para manejar todos esos bloques enormes de información, ¿no? Entonces, de lo que se está hablando es de hacer como híbridos clásicos cuánticos, donde la parte cuántica solamente se encargue de resolver el modelo de una forma mucho más rápida de lo que hoy lo está pudiendo resolver una computadora clásica, ¿no? Hablamos de redes neuronales, hablamos de árboles de decisión, hablamos de modelos de, por ejemplo, lo que hace Facebook para detectar caras, o lo que hace Twitter para detectar lenguaje ofensivo, que se llama NLP. Bueno, todas estas técnicas se verían muy mejoradas por justamente lo que es la computación cuántica y su poder de cálculo. Y por último, y ya vamos cerrando lo que es esta charla, sí. Me pareció importante, o me pareció interesante mostrarles lo que sería la Oficina Meteorológica del Reino Unido. Tiene desde 1991 a 2016 la evolución de los procesadores que vienen utilizando, ¿no? Entonces, en 1991 usaba computadoras con 8 núcleos,
En 2016 lo que se observa es que tienen 89.856 núcleos, lo cual da que el poder de cálculo de esta oficina se multiplicó por 11.232. ¿De qué habla esto? De lo que habla es que las técnicas que se usan para modelar la atmósfera se volvieron cada vez más complejas, se descubrieron cosas nuevas, se pueden aplicar redes neuronales, por ejemplo, para hacer predicciones, pero todo esto requiere una capacidad brutal de cálculo. Y es por eso que estas oficinas, no solamente las del Reino Unido, sino las de, digamos, las principales potencias del mundo, invierten mucho dinero para poder tener predicciones atmosféricas más ajustadas. Y digamos, este también es otro drive u otro impulso al desarrollo de computadoras que incrementen exponencialmente la capacidad de cálculo. Sí. No sé si vos querés agregar algo más, Edgar, ya venimos a la parte de lo que son preguntas, ¿no? Sí, no, capaz igual van a preguntar, pero quería comentar un poco lo de la supremacía cuántica que Google dice haber alcanzado hace aproximadamente 1 año y 2 meses. Que muchos discuten Bueno, si supremacía o simplemente es ventaja cuántica, la cual se define como que un sistema de cómputo cuántico realice una tarea en menor tiempo, de ser posible, ¿no?, que una computadora tradicional. sí, Bueno, sería la mejor supercomputadora que exista sobre el planeta. O sea, la computadora que más poder de cálculo tenga sobre el planeta. Cuando una computadora cuántica la logre sobrepasar en cuanto a poder de cálculo, se dice que esa empresa, la que logró eso, logró la supremacía cuántica. Google dice haberlo alcanzado el año pasado, IBM dice que no, dice que la forma en que midieron no es la correcta, y ahí hay toda una disputa, ¿no? Bueno, detalle. Cuando Google dijo eso, a los 2 meses IBM salió con que te podía vender una computadora cuántica. Es muy loco el universo. Pero esa computadora cuántica no te la puedes llevar a casita. La tenés que dejar en la instalación de IBM en función de que uno no podría en casa darle las condiciones normales de funcionamiento, ¿no? Pero es interesante, más allá de que sea cierto o no lo de Google, que IBM se permita poner en el mercado una computadora cuántica o algo cercano a lo mismo, ¿no? Porque después de todo, hasta que no se masifique esto, no veríamos realmente una ventaja en el día a día. Bueno, y ya para ir cerrando, no sé si alguien tiene preguntas, dudas. Vamos a dejar la presentación para los alumnos de física en el campus, como ya comenté antes. Hay un slide más con bibliografía y referencias. Hay mucha información en internet. La verdad es que no hace falta tener un conocimiento profundo de mecánica cuántica, solamente tener algunas nociones. Y creo que existen mecanismos para el que le interese para poder empezar a experimentar. Se trata, me parece, de eso, de experimentar y de probar. Y digamos, si pueden invertir tiempo ahora en hacer eso, por ahí en 10 años saben mucho y se encuentran con un nicho. Nunca se sabe. Bueno, sin ir más lejos, se puede alquilar tiempo de procesamiento de computadores cuánticos. Sí, Así que, AWS sacó un nuevo servicio en el cual vos podés, así como reservás espacio para hacer, no sé, para guardar información o reservás máquinas para hacer ciertos cálculos, podés sí. reservar computadoras cuánticas o espacios en computadoras cuánticas para poder hacer cálculos y procesamientos particulares, sí. Desconozco el costo, pero frente a Sí. todo debe ser algo accesible al humano promedio, ¿no? No todos somos Bill Gates. Ok, bueno, yo de mi lado, eso es todo. Bien. Bueno, Gracias. excelente Alfredo y Edgar, excelente la presentación. Ahí estoy leyendo el chat que, bueno, les agradecen y lo felicitan. Es un tema realmente de punta que ustedes lo bajaron a un lenguaje bastante accesible, si bien algunas fórmulas dan un poquito de miedo, pero creo que lo interesante de esta charla también fue que explicaron algo complejo con un lenguaje un poco más simple y, bueno, como dijo Alfredo, para los estudiantes de ingeniería puede ser una salida laboral en el corto plazo. Si no hay ninguna consulta, voy a cerrar las jornadas agradeciendo la presencia de todos y especialmente a Alfredo y a Edgar que, bueno, hicieron la presentación y realmente
este año se dio la particularidad que la mitad de los soldadores tal vez era la primera vez que hacían una actividad de esta en la FRA, y estamos muy contentos porque han tenido un gran nivel. Solo me resta agradecerle a todos y bueno, nos estaremos encontrando en cualquier momento. No podemos predecir cuándo por este año tan raro que estamos viviendo, pero tengamos fe que en el corto plazo podamos volver a cruzarnos en los pasillos de la facultad. Muchísimas gracias a todos